Alguna vez tenía que ocurrir que no fuéramos totalmente británicos, pero estamos partiendo efectivamente con 8 o 9 minutos de retraso, dificultades propias del cambio de horario, de ponernos al día. Muy buenas tardes. Las 7:38 en el Cono Sur, Buenos Aires, donde nos acompaña Sergio Strejilevich, psiquiatra, director de área. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, acá, terminando el Bienvenido. día Así de es, la mejor manera. un horario muy distinto. Vamos a tener que ambientarnos a esto de hablar hacia el final de la jornada. Y desde Ñuñoa, el doctor Danilo Quirós, psiquiatra, director de Nepsis, la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago. ¿Qué tal, Danilo? Bien, José, ¿qué tal? Bienvenido también. Y Daniela, que nos apuntala desde Uruguay. Bueno, hoy día vamos a hacer un capítulo, inaugurando el nuevo horario, un capítulo... a ver, siempre hemos dicho que nuestra intención es poder hablar intentando hacer un aporte. Un aporte, me refiero yo a lo que habitualmente se está diciendo de los temas de salud mental. Existen algunos temas que se dicen de una cierta forma, a veces estereotipada, a veces como lugares comunes, y a veces nos parece a nosotros, o nos ha parecido a nosotros, que podría ser que se deja de informar realmente cuando los temas son aproximados de una manera siempre eh, eh, como de acuerdo a un solo formato, o por qué no decirlo, dándole una sola mirada a los temas. Así que en general ha sido nuestra tónica, por lo menos nuestra intención, el que en estos 15 capítulos hemos tratado de darle alguna mirada que nos parezca que hace un aporte adicional a la gente que le interesa seguirnos, que le interesa los temas de la salud mental y de poder hablarlos abiertamente. El tema de hoy es particularmente, a lo mejor, emblemático respecto de que vamos a intentar darle una mirada que pueda hacer un aporte. Es un tema particularmente sensible y de hecho hemos llamado el capítulo de hoy, si acaso es posible hablar abiertamente del suicidio. Nosotros creemos que lo vamos a hacer abiertamente, como siempre intentamos hacerlo, pero también creemos que podemos darle una mirada que eventualmente va a ser novedosa para muchos de quienes nos escuchan, porque este es un área, el área del suicidio o la suicidología, que efectivamente está evolucionando, está en proceso de cambio, la manera como comprendemos el tema del suicidio. En psiquiatría, los psiquiatras mismos, los psicólogos. Y está, por lo tanto, recién desarrollándose esta nueva área. Están evolucionando las miradas, está abriendo nuestra mente y creemos que podemos hoy día intentar, por lo menos nosotros tres, aportar algo de esa apertura respecto de este tema. Quizás para partir, yo quisiera a lo mejor preguntarle a Danilo, que se ha dedicado mucho tiempo al tema del suicidio, a estudiar los temas del suicidio y de la suicidalidad. Danilo, ¿por qué no nos explicas por qué no es lo mismo hablar del suicidio que, como lo queremos hacer nosotros hoy día, hablar de la suicidalidad? Explícanos esa parte. A ver, José, como tú dices, hablar de suicidio es complejo porque es un tema sensible y en ese sentido hay que tratar de ir explicando muy bien cuáles son los conceptos que se quieren transmitir. Pero una de las cosas que ocurre con el suicidio y que ocurre con... Recién el jueves pasado fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, ¿ya? Así es. Y en ese sentido, cuando se habla del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, efectivamente se hace énfasis en el suicidio y en la prevención del suicidio. Y una manera de prevenir el suicidio es preguntarle a las personas si tienen ideas suicidas. Esa es como la lógica, ¿ya? Pero cuando uno va a mirar las cifras y va a mirar los números, ¿ya? Uno se da cuenta de que en el ámbito del suicidio, el suicidio es un fenómeno raro, ¿ya? En términos estadísticos, en términos de salud pública, en términos de números, ¿ya?
para que la gente se haga una idea, el suicidio tiene una prevalencia anual del orden de 10 casos por 100.000, ¿ya? Esa es la prevalencia anual. En Chile Esa es la hay tasa. la tasa. En Chile hay aproximadamente 1.800 casos al año, ¿ya? Y en el mundo son 800.000 casos al año, ¿ya? Obviamente que cuando uno está hablando de muerte y cuando uno está hablando de muerte que puede ser ocasionada, vamos a discutir eso por una condición mental, por ejemplo, depresión, ¿ya? Estamos hablando de números que son sobrecogedores por lo que significa eso, ¿ya? Sin embargo, en términos del fenómeno, es un fenómeno relativamente raro. Y voy a decir al tiro otra cosa, que a lo largo del tiempo es bastante estable y de hecho a nivel mundial, y ocurre en Chile también, con una tendencia hacia la baja en el último tiempo, ¿ya? Hay algunos países en los cuales está Para, aumentando, como para, por ejemplo para Estados ahí, Unidos, ¿ya? Danilo, para ahí, por favor, un instante, porque nosotros hoy día queremos desmitificar varias cosas, afirmar algunas, aclarar lo más posible. Y si hay algo que es un lugar común en la prensa, es este supuesto aumento del suicidio en el mundo entero, en los Estados Unidos, en Chile se ha planteado muchas veces, pero siempre se habla de una verdadera marea, ¿no? De una verdadera ola de suicidios que estarían aumentando. Entonces, ¿por qué no aclaras así taxativamente primero ese punto? ¿Cuánto es el suicidio en Chile respecto de los otros países comparables de Latinoamérica? Punto uno. ¿Y cuál es la evolución de la prevalencia del suicidio en nuestro medio, como en nuestro continente, por ejemplo? Sí, sí. La tasa promedio de suicidio en el mundo es del orden de 10 por 100.000, ¿ya? Eso así en promedio, ¿ya? Países escandinavos tienen menos que eso, países de la esfera soviética, Estados Unidos, Corea, otros países asiáticos tienen tasas mayores que eso, y Chile tiene una tasa de 10 por 100.000, es bastante promedio. Chile es bastante promedio para todo en términos de estadísticas de salud, ¿ya? Y en ámbitos de tasa de suicidio anual en América, o sea, contando Canadá, Estados Unidos, contando todos los países de Sudamérica, Norteamérica, está casi al medio, o sea, es de verdad un país bien promedio en ese sentido, ¿ya? Entonces, ¿Y la eso, evolución? ¿Y la evolución? y la evolución, hay una tendencia mundial hacia la baja en la tasa de suicidio. Como son números chicos, o sea, 10 por 100.000, efectivamente hay una tasa en los últimos 20 años a una ligera disminución, que aparentemente es una tendencia, principalmente empujada por países asiáticos, principalmente por China, que ha bajado su tasa de suicidios, pero también en otros países. Y hay algunas excepciones, probablemente la excepción más importante sea Estados Unidos, que en la última década efectivamente tiene también un incremento y que de nuevo, como son números chicos, son incrementos difíciles de ver, pero efectivamente parece que no es solamente una casualidad, sino que hay una tendencia hacia el alto, ¿ya? Entonces, ahora, si uno mira el suicidio globalmente y uno mira lo que ha ocurrido en los últimos 50 años, o incluso en el último siglo, en los últimos 100 años, la tasa se ha movido siempre más o menos en el mismo rango, ¿ya? Ahora en un rango más amplio, porque obviamente las estadísticas más antiguas, digamos, son de distinta calidad, pero se mueve en el orden entre 10 y el 30 por 100.000, ¿ya? Y permanece bastante estable a lo largo del tiempo. Entonces, no se está verificando una epidemia, no es que haya una epidemia de suicidio, se habla del suicidio infanto-juvenil, que obviamente es un problema emergente, pero muchas veces se menciona como una tasa relativa. Efectivamente, actualmente la gente se muere más de suicidio que de otros tipos de cosas, de tuberculosis o de otro tipo de enfermedades, pero tampoco se observa, así que sea evidente de que la tasa de suicidio en la población infanto-juvenil vaya hacia arriba, para nada. Más bien es la disminución de las causas de muerte que pudieran ser infecciosas u otras causas. Es cierto, sí, que en la población infanto-juvenil, sobre todo juvenil, el suicidio puede ser la segunda o tercera causa de muerte, ¿no? Y eso se da en varios países del mundo, incluido Chile, y eso no es tan sorprendente, pero tampoco va en evolución hacia arriba. Es solamente que los jóvenes no mueren de otras cosas, digamos, ¿no? Claro, y otra cosa que hay que mirar también, que bueno, es un poquito más, a lo mejor menos interesante para el público, pero
cuando uno tiene una tasa de 10 por 100.000 y se compara con otros países, por ejemplo, por ejemplo, Uruguay, ya que Daniel está allá, tiene una tasa de 16 por 100.000. ¿Ah? De hecho, es de las altas, ¿no? De Es, las altas de... es la más alta de Latinoamérica, es la más alta de Mm. Latinoamérica. Y uno dice, Uruguay es mejor o peor que Chile, digamos, en ese sentido. Tiene más tasa de suicidio, pero si uno mira la tasa de suicidio, por ejemplo, de Venezuela, de México, tienen tasas de suicidio bastante bajas. Sin embargo, México y Venezuela tienen tasas de homicidio que son 4 veces más que las que tiene Trump. Dicho sea de paso, tenemos tasas bastante parecidas con las de Argentina, digamos, somos bien comparables en ese sentido también. Entonces, 10.3. estábamos en ese punto de que el suicidio es un fenómeno raro que evoluciona poco o va hacia la baja y es del orden de 10 por 100.000. Pero cuando se pasan encuestas en la población general, en las universidades, en los colegios, a la población general, en un mall, afuera de un mall, preguntándole a la gente, la cantidad de gente que pueda tener ideas negativas, ¿ya?, relacionadas con la vida, o lo que uno podría llamar una idea suicida pasiva, ¿ah?, preferiría no vivir, ¿ya?, junto con la cantidad de gente que tiene ideas suicidas que uno llamaría activas. Me gustaría no vivir y hacer algo, digamos, en ese sentido, o planificar algo. Eso puede llegar a ser del orden del 20%, del 30%, ¿ya? Y si uno lo mira a lo largo de la vida, es decir, por ejemplo, uno va y le pregunta a un señor como Sergio, ¿ah?, si un señor ya con ciertos años, ¿ah?, a lo largo de su vida, a lo largo de su vida, ¿ha tenido ideas suicidas? Prácticamente la mitad de la población respondería que sí, ¿ya? Entonces, la idea suicida, y en ese sentido, y todos los fenómenos relacionados a ello, que técnicamente uno lo llama la suicidalidad, es un fenómeno tremendamente frecuente, tremendamente frecuente. Entonces, esa es la primera Y observación. a ese fenómeno le vamos a llamar suicidalidad, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con ideación de muerte, ideación de término de la vida, autoprovocado, etcétera, le vamos a llamar suicidalidad, y a pesar de la enorme frecuencia con la que eso se produce en la población, la consumación de aquellas ideas, es decir, el ejecutar y llegar a morir por suicidio, es un evento infinitamente más raro que la frecuencia con la que lo... Eso es lo primero que queríamos aclarar, ¿no? Curioso, ¿no? Porque si tú piensas, cuando la gente habla, son de estas... Por eso es tan importante hablarlo, ¿no? Y abiertamente. Cuando la gente habla, la persona que ha tenido una idea suicida o está con una idea suicida, la mayoría de las veces siente gran vergüenza por lo que está experimentando. Siente horror, vergüenza, y muchas veces no puede compartirlo con otra persona porque cree que va a ser considerado como que está loco, o que algo profundamente enfermo está ocurriendo en él, o que va a haber medidas que van a ser tomadas de inmediato y que van a coartar su independencia y su libertad. Y sin embargo, estamos hablando de algo que puede ocurrir tan frecuentemente como en 1 de cada 5 personas. Eso es lo que estás diciendo, Danilo. En una encuesta, por Ahora, ejemplo, en la Universidad de Chile, el año pasado, un estudiante era el 20%. Hay estudios clásicos que le preguntan a gente a la salida en un mall, 20%. O sea, es realmente por muy eso, 1 de cada 5 personas. una casa. Entonces, querido Sergio, no pensando en la respuesta técnica, teórica de nuestra disciplina, porque además tenemos que ser muy honestos hoy día y decir, la psiquiatría está reconsiderando su visión acerca de este tema. Entonces, más bien te lo pregunto a ti, como hombre de ciertos años, como dijo Danilo, que ha sido psiquiatra toda su vida, ¿no? Su vida adulta. En tu impresión, ¿por qué seres humanos, pares de uno, semejantes, alcanzan la convicción o el deseo de quitarse la vida? ¿Cómo contestarías esa pregunta para empezar? Ah, Suavecita. bueno, yo durante muchísimos años contestaba de una manera, que es que porque en el 95% de los casos la persona está sufriendo una enfermedad psiquiátrica mental que tiene entre sus síntomas una distorsión de su propia realidad que lo empuja a suicidarse. Esto era lo que contestaba. De hecho,
hecho mucha fuerza, como tantos otros colegas, en intentar educar a la prensa alrededor, porque la prensa siempre dice, no, se suicidó porque lo echaron del trabajo, se suicidó porque se peleó con la mujer, o se suicidó porque fue víctima de una infidelidad, lo que todos sabemos que eso no es así, y efectivamente no es así. Si, imagínense la gente que sufre una infidelidad, cada uno de ellos se suicidara, nos hubiéramos extinguido hace siglos, digamos, todo el mundo se hubiera suicidado, o si te echan del trabajo, imagínense, ha habido tasas de desempleo 20% en este momento en mi país, 20% de la población se suicidaría de golpe. Ahora, en los últimos años es más interesante, o sea, el pensamiento es un poco más complejo. Yo creo que hay que seguir diciendo que el hecho de que una persona decida suicidarse, en general, pero cuando uno dice en general, casi en la totalidad de los casos, obedece a alguna patología o alguna condición médica que permite eso. La gran mayoría de la gente puede decir, me voy a matar, pero lo puede decir de la misma manera de que puede decir, qué sé yo, te voy a matar, ¿no? Es decir, como un eufemismo, como una manera de darle emoción a una afirmación respecto de un problema. Me quiero morir, dice alguien, ¿no? Me quiero morir, o te voy a matar, o para esto no vale la pena seguir viviendo, como cuando perdió Boca el último campeonato. Es decir, estas cosas uno las puede decir. Ahora, yo creo que lo que ha cambiado en los últimos pocos años es que estamos teniendo una visión mucho más compleja y mucho más variada de lo que lleva a las personas a el suicidio o al hecho de convivir con esa idea durante un tiempo de su vida o durante toda su vida. Es decir, estamos empezando a entender que ahí hay un fenómeno, la verdad que es un fenómeno muy complejo, que va desde intentar matarse hasta conseguir matarse, que no es exactamente lo mismo. Es decir, hay gente que lo intenta y fracasa, pero hay gente que lo intenta y no lo intenta con el ahínco, con la dureza suficiente como para lograrlo. Y hay gente que encima convive con la idea y lucha a lo largo de mucho tiempo, incluso toda su vida, para no lograrlo. Entonces, yo creo que esto es el fenómeno, es decir, hay un universo de situaciones vinculadas con el hecho de pensar o atentar contra la propia vida, y no es simplemente como lo pensábamos hasta hace poco, que era sí, no, es decir, era o una sola cosa que teníamos que ir a prevenir. Y yo solo quería decir una cosa respecto, y me voy un poquito de tu pregunta, porque lo escuchaba Danilo y me imaginaba la situación de alguna persona que ha sufrido la muerte por suicidio de un familiar cercano y justo leyó que otra persona se había suicidado, y todos hemos visto que hay como rachas, ¿no? Y esto tiene que ver también con el modo que la prensa o que con la forma en que uno le presta atención a las noticias. Y entonces uno dice, ¿cómo va a decir que el suicidio no está aumentando si acá hay una epidemia? Murieron como 5 personas de suicidio. Y puede ser que eso sea cierto, pero a mí lo que me terminó de hacer entender la situación fue, no se van a acordar, pero entre el 2017 y el 2018 hubo una serie de accidentes de avión muy complejos. Se cayeron como 3 o 4 aviones y murió un montón de personas de golpe. Entonces, aparece un señor de la ingeniería aeronáutica y me dice, es el menor año con la menor cantidad de accidentes de avión. Uno lo miraba y decía, ¿cómo puede ser? Decía, acaban de caer como moscas los aviones. Y bueno, decía, no, miren, la distribución es muy compleja. Si se acaban de caer 4 aviones en 2 meses, pero el resto del año no cayó ninguno. Y de hecho hay menos caídas de aviones que este año que otros. Entonces lo digo porque también es así de frecuente, pero cada vez que sucede es tan impresionante que el modo en que uno entiende esos números es diferente al de si dicen se le pinchó la goma a un auto o le robaron el celular a una persona, que son hechos muy frecuentes. Entonces, pero es muy importante lo que dijo Danilo, porque el hecho de que haya 2 o 3 suicidios más o menos encadenados en un momento no tiene que hacer pensar de que entonces está habiendo una epidemia, hay que salir corriendo y la gente va a morir por suicidio así de forma pandémica, digamos, sino que son números muy complejos y donde los médicos a veces no tenemos el entrenamiento suficiente para entenderlos y contribuimos a este desentendimiento, ¿no?
Entonces a un desentendimiento ligado a emociones, nada, que una persona atente contra su propia vida es espantoso. Pero si esa persona encima es un ser querido de uno, nada, es el infierno. Entonces, los médicos tenemos que ser muy, 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 muy precisos en el modo que transmitimos esto, y esta es la manera correcta, ¿no? Son 10 cada 100.000 personas. Es un evento frecuente, porque somos millones de personas en todo el mundo, pero poco frecuente cuando lo comparamos con otras cosas. Claro, el famoso número de los 40, cada 40 segundos Ese es un número. ocurre un suicidio en el mundo, cada 40 segundos. O sea, han habido varios suicidios desde que estamos en el programa. Y eso, claro, te vuela la tapa de los sesos, ¿no? Por lo que tú dices, el manejo de los números. Ahora, importante decirlo, a lo mejor lo que no es posible decir, o que no se dice por razones de lo sensible que es este tema. Pero entonces, ¿cómo es esto? ¿Puede haber un efecto dominó o no puede haber un efecto dominó? ¿Es posible que el suicidio de un connotado, de un famoso, de alguien popular, pueda provocar imitación y provocar un aumento momentáneo de los actos autodestructivos? Y acto seguido pregunto, entonces podría ser que haya gente, no es lo mismo, ¿no? Es otro tema, pero está mezclado, que haya gente que sin estar con una enfermedad mental como la que tú describías, Sergio, ¿no es cierto? Una depresión mayor severa, que sabemos que en un porcentaje alto de las depresiones mayores severas hay ideas de muerte, ¿no? Pero se podría no estar en un estado como ese y aún así tener ideas suicidas, tener impulsos suicidas o incluso, más terrible aún, llevar a cabo un acto suicida, digamos, y que termina con la vida de alguien que no estaba necesariamente enfermo de ninguna condición por nosotros por lo menos conocida. Danilo, yo creo que tú podrías mostrarnos un pequeño corto que compartiste con nosotros alguna vez, si es que lo tienes a mano, que a mí me parece que podría ser muy ilustrativo de esta segunda pregunta. ¿Cuál de todos? El del cómico en el Hay un supermercado. cómico, No, Oswald pero yo Patton. creo que quizás a lo mejor podríamos mostrar el de Chester. O muestra ambos. ¿Ese? Bueno, es lo mismo. Bueno, describe quién es él. Él es Chester Harrington, creo que es su nombre, que era el vocalista de ¿se está viendo? Sí, se está viendo. Que es el vocalista de una banda de, digamos, rock. Mis hijos me dirían, papá, eso es nu algo, no sé. Muy famoso, y que se suicidó hace como 3 años atrás. 3 años atrás, y lo hizo el mes siguiente, en el mismo día en que se conmemoraba un año de la muerte de un amigo de él, que era Chris Cornell, que a su vez era de alguien que venía de todo el movimiento del grunge, que obviamente ahí hay otro suicidio memorable, digamos, que el de Kurt Cobain, ¿ya? Y este video es un video que sube su esposa, ¿ya? Lo sube a YouTube, y lo vamos a mostrar. Oh, okay, no. And then, shit, burglar, what is this thing? What do you guys have? This is chocolate pudding or canned dog food. Let's hope for the best, World. I just shaved myself and I'm gonna die. Oh, shit, the same thing. Okay, just a double dog screw. I either got rotten egg or something else. 3, 2, 1, go. Ok. La esposa de Chester sube este video, y coloca ahí, así se ve un suicida 24 horas antes, ¿ya? de cometer suicidio, ¿ya? Y, ¿Por qué no pones pon ese video del cómico? Yo creo que es un aporte adicional al que acabas de hacer con Chester. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que, déjame terminar, porque tú lanzaste 2 preguntas al hilo, entonces es verdad.
Es verdad. Primero, ¿el suicidio se puede contagiar? Sí, se puede contagiar. ¿Ah? No es que vaya a ser que eso sea tremendamente así peligroso y que sea en términos de magnitud muy alto, pero sí, efectivamente existen oleadas de suicidio cuando gente famosa, como puede ser Chester, o como puede haber sido Marilyn Monroe, o Robin Williams, o alguien así, efectivamente puede haber aumento de suicidio, o en otras circunstancias, por ejemplo, en la serie de Netflix, 13 razones por, efectivamente se observó un aumento en la tasa esperada de suicidios para esa población particular, ¿ya? Porque la copia, por decirlo de alguna manera, ocurre en la misma población de la cual se identifica con la persona. No siempre tiene que ocurrir así, no es que ocurra en una magnitud muy alta, pero sí, efectivamente se ven esas inflexiones. Y de la misma manera que pueden haber factores protectores, ¿ya? Que también protegen. Lo otro que tú dijiste, José, es si solo la depresión es lo único que explica, y la respuesta es no, una persona puede suicidarse, digamos, no estando en lo que uno conoce como una depresión clínica, digamos, ¿verdad? Y ahí lo engarzamos con esto. Y esto es una experiencia que probablemente a lo mejor la gente que nos está escuchando nos va a escuchar, y que a nosotros sin duda que nos ha ocurrido, digamos, la experiencia de decir, oye, tal persona se suicidó, uno dice, oye, pero si lo vi la semana pasada, digamos, lo vi la semana pasada y estaba bien, ¿qué pasó? No lo entiendo. O estuve el día antes con él, claro. Exacto, y eso es lo que coloca la esposa, digamos, de este cantante cuando él se suicida inesperadamente. Ahora, Déjame decir cuando eso una cosa. ocurre... Sí. O sea, ¿por qué esta frase de la esposa de Chester la escuchamos nosotros como psiquiatras muchas veces? No lo puedo creer, ayer estaba perfecto. Ahora, hay que decirle a la gente que nos está escuchando que a los psiquiatras nos pasa exactamente lo mismo. Vemos un paciente perfecto, o por lo menos tan bien como otros días, y al otro día esa persona ha fallecido por suicidio, y a nosotros también nos queda ese efecto de perplejidad de qué sucedió. Entonces digo, porque si no parece que la esposa no es capaz de ver esa conducta, pero la realidad es que es muy compleja. Ahora, tampoco es cierto que todas las personas que se van a suicidar se ven perfectas el día anterior. Es decir, hay gente que está realmente muy mal y avisando y pensando lo de hace días, y a Exacto. uno no le llama tanto la atención. Aún así, y aunque algunas sí podrían haber venido mostrando algunos indicios, es tan importante lo que dice Sergio respecto de los sentimientos de culpa que muchas veces se instalan en familiares o en cercanos, cómo yo no me di cuenta, cómo no pude hacer algo, perdón, en los mismos médicos, por supuesto. Ahora, tú estás diciendo algo que a lo mejor le parece aterrador a la gente que está escuchando. ¿Cómo? Usted que es psiquiatra no es capaz de darse cuenta que él estaba a punto de cometer suicidio. Y la respuesta es sí, muchas veces eso es así. No nos olvidemos que mucha gente que comete el suicidio estaba bajo tratamiento y tenía un tratante y tenía un remedio y tenía, más allá del hecho de que a veces la gente está bien tratada, a veces no está tan bien tratada, pero la verdad que la capacidad del familiar, de la señora, de la mamá, del hermano y del psiquiatra de predecir si alguien va o no a cometer suicidio en las próximas horas o al próximo día o par de días, es esencialmente muy mala, es muy pobre. Te devuelvo la palabra, Danilo. Es cero, dice Danilo. Es cero. Y me callo, pero no solo la familia, el psiquiatra, el empleador. Ahora vamos a ver en el video que incluso la misma persona puede no darse cuenta que está a punto de cometer suicidio. Es decir, y yo sé que esto puede suceder, puede sonar aterrador, porque entonces no hay ninguna manera de manejar esta situación. Bueno, en parte sí, vamos a ver que en parte no. Pero también es importante saber esto, porque si no, uno puede terminar creyendo que hay que hacer determinadas cosas para evitar algo y someter un montón de gente a determinadas acciones sin que esto en realidad prevenga nada, que es un tema muy, muy importante en medicina, que es, si voy a hacer un esfuerzo en términos de mi salud, ¿cuánto me va a rendir ese esfuerzo? ¿No? Es decir, lo que se llama costo-beneficio de una conducta. Sí. O no solo por costo, sino porque a veces no va a ayudar en lo absoluto. Exacto, ¿no? Y lo interesante de esto es que estamos diciendo que no es un solo paquete. Es verdad que habrá muchas personas para las cuales algunas conductas muy estandarizadas sirven,
pero quizás hay muchas otras para las cuales no va a servir en lo absoluto. Ujú. Y ese quizás es la apertura que queremos provocar acá. Exacto, y ese es el punto. Si la idea suicida es algo que ocurre en órdenes de cientos, es decir, 20%, 30%, y la gente que se suicida es 10 por 100.000. La pregunta es ¿quién? Cuando uno ve a Chester y después, o cuando alguien se suicida, uno dice, mira, lo que pasa es que él tuvo una infancia difícil, había tenido problemas con droga, lo pasó mal, estaba en tratamiento, había dejado el tratamiento, etcétera, etcétera. Uno lo logra explicar, ¿ah? Y logra entender. Y en ese sentido, cuando hablamos de predecir, efectivamente, cuando se hablan de los factores de riesgo, ¿ya? Personas mayores, hombres con depresión, con problemas con alcohol, que lo han pasado mal, que han perdido el trabajo, que han quedado solos, etcétera, etcétera, uno efectivamente puede configurar una mayor razón de riesgo en los próximos 20 años o 10 años. Es decir, esta persona tiene el doble de riesgo de morir que otra persona en 10 años o en 20 años. Lo cual, O cuando sea, uno habla del doble, potencial predictivo, 0. y uno habla del doble, y se está hablando de 10 por 100.000, estamos hablando de 20 por 100.000, lo cual también es un número chico, ¿ya? O sea, pero estamos hablando de esos tiempos. Lo que a uno le interesa saber es si esa persona está en riesgo este fin de semana o en 2 semanas más, en tiempos clínicos que uno podría llamar, ¿ya? Y es ahí donde la capacidad predictiva es nula prácticamente en tiempos clínicos. Y ahí es donde ha evolucionado, creo yo, la mirada de la suicidalidad, en el sentido de que hay muchas personas que están con esta idea, a veces por pocos tiempos, a veces toda la vida, ¿ya? Pero efectivamente un porcentaje muy bajo. ¿Qué es lo que le ocurre a las personas? Y lo que está en la cabeza de nosotros es que la mayor parte de las personas están deprimidas, que es la respuesta que da Sergio hace algún tiempo. Digamos, mira, lo que pasa es que tiene una enfermedad psiquiátrica, probablemente está deprimido, y efectivamente la depresión sigue siendo probablemente el factor de riesgo más importante. Pero también se está abriendo la posibilidad de que existan otras opciones, y ahí es donde ustedes querían que compartiera. Sí, y por mientras compartes eso, ojo, cuando decimos la depresión, y nosotros vamos a seguir insistiendo en el tema de lo anímico en este espacio abiertamente, porque hay mucho que aclarar. Cuando estamos diciendo la depresión, a lo mejor no nos estamos refiriendo estrictamente a la depresión típicamente aletargada, enlentecida, del que se quiere quedar acostado en su cama y no quiere salir a trabajar o a estudiar. A lo mejor nos estamos refiriendo al fenómeno de desregulación anímico más amplio, ¿no? En donde la depresión puede ser, como decimos en la nomenclatura más moderna, puede ser una depresión mixta, donde la persona tiene energía, puede tener incluso un exceso de energía, pero está con un humor negro, ¿no? O algunas otras formas de alteración anímica que no es lo que todo el mundo entiende por depresión y ciertamente no es por lo que la psiquiatría actual entiende por depresión mayor. También hay cuadros angustiosos que podrían provocar ideación suicida y lo sabemos, ¿no? Sí. Adelante con el video. Este es Patton Oswalt, que es un comediante, es un actor que es comediante, que hace stand-up y que él reconocidamente está diagnosticado con trastorno bipolar, y esta es una entrevista que tiene con Conan, que es un show de televisión, donde le hacen una entrevista en un periodo que venía saliendo de una depresión, y fíjense lo que él relata. I'm very, we're all very happy for you because we've known you a long time. You've always been a hilarious comedian. And now you're showing up in all these big films. You're getting a lot of critical acclaim. You're in young adult. Now you're making a movie with Ben Stiller. Yeah, we start shooting next week. Yeah. So your career is, it's really going places. You must be happy. At long last, you must be happy. At long last. It's really weird. I'm very grateful and very happy for what is going on, but at the same time, I still have that weird depression, and it's not even about anything specific. It's almost like the depression is just this friend that I have to hang out with every now and then, right, to make him like, here's how weird it is now. The other day, I was in the supermarket near where I live. I'm in the frozen food aisle, and I'm looking at this shelf of lean cuisines. I'm just looking at all these lean cuisines. I'm not thinking of anything. And then out of nowhere on the sound system, Toto's Africa started playing, that song Africa. And I don't know what it was. I became immediately, and it wasn't even in a sad way, I became blissfully suicidal. Like I could have just immediately, I'm telling you, if I'd had a gun, I wouldn't have even thought twice. I'd be looking and going, oh, Thai peanuts, boosh. And
if anyone, and because there is something so instantly depressing about looking at a wall of lean cuisines and Toto's Africa is playing, and you're the only one in a supermarket. I almost feel like if someone had been at the end of the aisle and seen me blow my brains out, and the cops are coming going, hey, what happened? And they went, oh, well, he was looking at this lean cuisine, and then Toto's, and the cop would go, yeah, I know exactly what I got. Yeah, that makes absolute sense that he would, yeah, frozen food, Toto's Africa, got it. Case closed. Case absolutely closed. Claro, y hay mucho humor que es imposible que no contagie, ¿no? Pero también sabemos, porque se sabe de la historia de él, que de lo que está hablando es absolutamente real. Lo que está refiriendo este hombre es que ha tenido ese tipo de impulso y que eventualmente estuvo en riesgo en ese momento a pesar de que su vida iba perfectamente bien, ¿no? De hecho, la gente se ríe cuando lo cuenta. Como La si gente fuera- se ríe, pero sabemos que es real, entonces es bien dramático. Además, es bien gracioso y efectivamente ahora estamos hablando al público y creo yo que hay que tratar de tener un balance ahí de que efectivamente este es un tema complejo, serio y sin querer, en ese sentido, y con la intención, digamos, de querer aclarar el punto, es que mostramos estos videos, porque son reales, pero fenómenos de ese tipo son cosas que nosotros observamos, ¿ya? Y la razón de mostrar no es querer decir que la gente solamente o puede llegar al suicidio o tener este tipo de ideas suicidas, ¿ya? Más bien, este tipo de fenómenos se están describiendo solo recientemente, ya recientemente estamos hablando de los últimos años, digamos, ¿no? Pero habla de lo complejo que es la suicidalidad o las maneras en las cuales las ideas suicidas pueden estar en la cabeza, ¿ya? Y Nos obliga a salir de los lugares comunes, Danilo. Así es. Porque o si no, ¿qué era eso de, este es un suicida, esta es una persona muy suicida, que se suicide no me extrañaría, pero que se suicide Robin Williams, no era algo esperable. Bueno, ¿Por qué? pero a ver, Si el estereotipo no sale de nuestra cabeza, nos va a seguir sorprendiendo muchas veces, ¿no? pero yo creo que hay dos estereotipos ahí, muy interesantes. Primero, lo que dijimos, hasta hace muy poco, cuando digo muy poco, son años atrás, cuando uno decía, la mayoría de la gente que se suicida tiene enfermedades mentales, esto era un discurso progresista, es decir, políticamente correcto, no era un error. Es más, no lo decía convencido y lo decía Totalmente. como decía, parte del esfuerzo médico que uno tiene que hacer de educación de la población, y lo hacía con la intención de decirle a la gente, miren, suicidarse no es un acto voluntario, no es una decisión, no es algo meditado, es la consecuencia de un problema, ¿no? Ahora, había un error ahí, y uno de los errores era pensar de que el suicidio tenía que estar inevitablemente determinado por una enfermedad mental. Y déjenme mostrarles una cosita acá, a ver si yo puedo compartir. Fíjense, esta es una base de datos que los médicos usamos corrientemente, se llama Hipócrates, está en internet, la podemos tener en el celular y nos ayuda a los médicos a ver efectos adversos, las dosis, etcétera, de los medicamentos. Y esta es la levofloxacina, es una pariente de la hidroxicloroquina famosa ahora del coronavirus. Lo interesante es que si ven las reacciones adversas de este antibiótico que se usa para un montón de infecciones, dentro de las más comunes está la depresión y la posibilidad del suicidio. Y acá estamos hablando de un medicamento que se toma, insisto, para, por ejemplo, una infección del sistema gástrico, que uno la puede empezar a tomar y nunca estuvo deprimido y nunca pensó en matarse, y el propio antibiótico produzca un desequilibrio que empiece a generar ideas suicidas. Entonces, esta es la amplitud que estamos empezando a ver, que incluso podría haber gente que comience a tener ideación suicida por tomar un fármaco que las produce, por una cirugía bariátrica. Ya no es nihilismo, ya no es una visión de la existencia, ya no es filosofía, ¿no? Puede ser que nunca pasó cerca siquiera de una idea suicida y se la adquiera bruscamente, intensamente, incluso para llegar a actuar por una molécula que ingirió para tratar una infección. Pero pueden ser todas esas cosas también, digamos. O sea, estamos hablando de un fenómeno complejo
que hasta antes del siglo XX no era un fenómeno clínico, sino que era un fenómeno más bien un fenómeno sociológico o religioso o moral. filosófico, y sigue siendo así. O sea, el suicidio, por ejemplo, ahora que estamos en época de pandemia, se ha hablado, se ha especulado de qué podría ocurrir con el suicidio. La verdad es que hasta ahora los datos de España, de Japón, es que las tasas de suicidio han bajado, no han subido, ¿ya? Pero después viene una recesión, y con la recesión tendrían que aumentar, ¿sí? Como en la recesión asiática, como en la recesión griega, en algunos países subieron, y en otros países no cambió. O sea, efectivamente los fenómenos sociológicos pueden inducir cambio en las tasas de suicidio, pero las razones por las cuales ocurre todavía siguen siendo, sin duda que hay mucha investigación y especulación ahí, pero siguen siendo todavía misteriosas. Hay temas filosóficos de pronto, en el sentido de que puede haber gente que sienta que es como el último paso de la libertad, digamos, el poder decidir sobre la vida propia. Y ahí hay un tema que obviamente escapa a los temas clínicos, ¿ya? Y hay personas que tienen obviamente posturas, posiciones desde el punto de vista religioso, digamos, al respecto, ¿ya? Y todo O sea, Danilo, perdona, para iluminar lo que tú dices, solamente ejemplificar, hoy día hay personas que están pidiendo una hora en clínicas en donde está autorizada la eutanasia voluntaria, ¿no? Y que pueden, estando justamente, tienen que estar sanos psiquiátricamente para poder ser autorizados por el agente clínico que les va a proporcionar los medios para terminar con su vida. O sea, hoy día eso es posible, en Suiza se puede hacer, en otras partes se puede hacer. En Bélgica. En Bélgica, o sea, Entonces, cómo todo la eso. evolución de lo filosófico en este momento es dramática, ¿no? Sí, Exacto. pero Exacto. ahí es diferente. La persona no quiere morir. La persona lo que no quiere es morir mal, porque en general la legislación para eso fue para poder decidir el modo en que uno va a morir frente a una situación inminente por una enfermedad X y en la que uno supone que lo va a hacer con mucho dolor o generando muchos problemas para sus familiares. Y la verdad es que Pero eso otro tema. es eutanasia, pero también existe lo que dice José, también existe personas que No, piensan, eutanasia voluntaria, exacto, decidida por él mismo. por lo mismo, pero también existe lo que estabas diciendo tú, José, de que sin tener una enfermedad compleja, o sin tener una enfermedad en absoluto, uno diga, ¿sabe qué? Yo quiero llegar bien hasta los X, ¿ya? Y punto, ¿va? Y sería. Lo importante es que hay Y uno gente que dice, está pensando así hoy día. exacto, y uno dice, ¿qué es eso? ¿Ah? O sea, hasta hace poco tiempo uno diría, tiene que estar deprimido, digamos, ¿ah? Y en la actualidad, lo que uno tiene que decir es que, mira, mucha gente que está pensando en el suicidio puede estar deprimida. Algunas de las personas que se suicidan, muchas de las personas que se suicidan, están deprimidas o están teniendo alguna alteración producto de una enfermedad psiquiátrica, pero dentro de eso puede haber una serie de otros fenómenos relacionados a la ideación suicida o a la idea suicida que son mucho más complejos. Y al final del día, la predicción sigue siendo nula, ¿ya? Tanto para los seres cercanos como para los clínicos. Y por esa razón es importante el ampliar la mirada, porque si uno se queda solamente con el hecho de que la idea suicida es una llamada de auxilio ante el dolor psíquico, efectivamente eso puede ocurrir en muchas situaciones, pero si a un ser querido, digamos, se suicida y efectivamente uno no encuentra una explicación clara, efectivamente el pensar de esa manera puede ser de que a uno le produzca daño también, ¿ah? El pensar de esa forma, ¿ya? Claro, pues yo no estuve ahí para cuando él o ella Lo estaba pasando necesitaron mal, lo estaba ayuda. pasando mal, exactamente. O cómo pudo Pero, haber sabido, cómo pudo haber pasado de largo, digamos eso. Ujú. pero déjenme ponerlos a los dos en un aprieto, adelante de toda la gente. Supongamos que ustedes tienen un amigo que ha sido muy obeso toda la vida y eso le ha generado problemas sociales, nunca ha podido compartir el deporte con sus amigos, últimamente le costaba viajar en avión y este hombre ya tiene 60 años y se toma coraje, hace la dieta y se opera y se hace la cirugía bariátrica. Y de golpe baja 30 kilos y está como nunca ha estado en muchísimos años, uno lo ve sano, puede caminar, puede correr, está elegante, se puede cerrar el saco. Y ese hombre un día dice, porque vive en Bélgica, nunca voy a estar mejor en mi vida.
estos han sido los mejores 2 años que he tenido desde la cirugía bariátrica. Desde que me la he hecho me he dado cuenta que lo mejor que puedo hacer es poner fin a mi vida, porque nunca voy a estar mejor que esto. ¿Por qué esperar un declinar en una situación que yo sé que va a suceder? ¿Qué le dirían a esa persona? No nos ponga en lío esto, Gilead, delante del público. Pero ¿qué No nos detalle hagas hay? hacer ¿Qué papelones. detalle hay ahí que hace poco tiempo nos hubiera parecido simplemente parte de un relato romántico? Hoy sabemos que la cirugía bariátrica Por cierto. puede inducir ideas de suicidio. Entonces, Claro. lo que parece natural, lo que parece comprensible dentro de un relato romántico, capaz está determinado por una situación de nutrición. Es decir, porque hoy sabemos que la cirugía bariátrica, por alguna cuestión De del absorción. paso de De mala nutrientes, absorción o de algo, sí. entonces, por eso digo, el libre albedrío existe, pero es muy difícil de determinar cuándo estamos hablando del libre albedrío y cuándo estamos hablando de una situación en que uno no sabe que no está teniendo libre albedrío. Es decir, este es el tema que a mí me hace muchísimo ruido a la hora de incluso de los exámenes supuestos de psiquiatría frente al hecho de eutanasia. Hay gente que uno pregunta, ¿pero usted está deprimido? No. Hay gente, ¿pero usted lo ama? Sí. Pero, ¿y por qué? Pero la persona en sí misma no sabe que está con un problema que le determina la ideación suicida. Ok, entonces tú, Sergio Strehilevich, Sergio Sí. Adrián Strehilevich, ¿tú crees que no es posible perder el apego a la vida, el instinto de conservación, no mediando una enfermedad? Yo voy a ser médico, que es lo que soy, y estoy obligado a pensar así hasta por cuestiones legales. Yo cuando viene una persona a la guardia médica y me dice que le duele el pecho, yo pienso que es un infarto, hasta demostrar lo contrario. Y seguramente no lo es, pero estoy obligado a pensar que es un infarto. De la misma manera que cuando viene y le duele la panza y tiene fiebre, pienso que es apendicitis. Entonces, si viene una persona y me dice que ha perdido el apego de vivir, yo voy a exprimir todas las posibilidades que justifiquen ese hecho tan poco usual y tan contranatural, intentándolo explicar desde alguna condición que me permita ayudarlo. Capaz estoy exagerando, pero soy médico, no soy filósofo. Capaz estás equivocado, pero me gusta como pensás, como dice el chiste. Bueno, estoy obligado. Es más, porque yo sé que cuando una persona me habla a mí, en condición del doctor Strehilevich, no mis hijos, no mi mujer, no mis amigos, el doctor... Es más, algunos amigos míos me dicen, te voy a hablar a vos como doctor. Lo que están esperando es una respuesta de doctor, no de filósofo. Es decir, yo tengo que responder como doctor y mi primer impulso es ese. Es decir, exprimir cualquier causa que justifique torcer ese mandamiento natural de preservar la vida. Danilo. Yo quiero volver sobre la primera pregunta que hiciste, José, que es la diferencia entre la suicidalidad y el suicidio, digamos, porque ante esta situación que tú le planteaste a Sergio, ¿ya? Ahí hay dos dilemas clínicos, ¿ya? El primero, el que uno tiene más en mente es, bueno, ¿cuál es el riesgo de esta persona? Y es como se ha pensado hasta ahora, por decirlo de alguna manera. Y la verdad que el riesgo de esa persona, ya, independientemente de la cantidad de factores de riesgo, de nuevo, de tener un suicidio, de quitarse la vida, ¿sí? de quitarse la vida, es mínimo, ínfimo. Siempre va a seguir siendo un evento raro. Lo más probable es que esa persona no se suicide. O, ya como lo hemos dicho, la capacidad que tiene Sergio de predecir que cuándo va a ocurrir eso o cómo va a ocurrir eso es nula, ¿ya? Entonces, ahí hay un problema. Obviamente hay un problema grande y después vamos a hablar un segundo antes que nos vamos de ese tema. Pero el otro problema es que esta persona igual está teniendo ideas negativas en la cabeza. Igual es un ruido, por decirlo de alguna manera. Igual es un sufrimiento. Ya sea de que el sufrimiento genere ideas suicidas o, como Patton Oswalt, que tenga una idea que parece un parásito que aparece en la cabeza y que le dice que tiene que matarse. O sea, una persona que le ocurre eso, una persona que le ocurre que quiere matar, o vamos a decir otra cosa, o una persona que viene una idea que le hace sentir un impulso por querer matar a alguien también, ¿ya? Pero un impulso por querer, sin duda que también produce sufrimiento, produce perplejidad,
puede producir mucha angustia y también puede enfermar, en un término coloquial de la palabra, ¿ya? Entonces ahí viene el otro dilema, digamos, de que como psiquiatra no solamente tenemos que tener el foco en poder prevenir algo que no podemos predecir, ahí vamos a hablar un poquito de ese juego de palabras, prevenir algo que no podemos predecir, sino que por otro lado es cómo se acoge a esa persona que tiene esas ideas que son negativas y que la hacen sufrir y que eventualmente pueden tener tratamiento de alguna forma, dependiendo si viene de una depresión o si viene de algún otro tipo de trastorno psiquiátrico, o de pronto, como plantea Sergio, a lo mejor tiene alguna forma de la mala absorción de algo por la cirugía bariátrica, o a lo mejor porque está tomando un medicamento que a esa persona curiosamente le provoca ese adverso raro y que a lo mejor hay que sacarle el levofloxacino, digamos. O sea, me parece relevantísimo lo que dices, porque además, si tú no aclaras esto, uno podría terminar apareciendo acá en el programa como que nosotros estamos frivolizando también el tema de sentirse suicida, ¿no? Como si, no, pero mira, es tan poco frecuente que alguien que tiene ideas suicidas pase a ejecutar un suicidio, que no es algo de lo que hay que preocuparse, que no es algo de lo que a lo que hay que prestarle mayor atención. Entonces, yo creo que es tremendamente importante lo que tú dices, Danilo, porque aunque el riesgo de terminar con la vida de esa persona por suicidio sea bajísimo, estamos frente a algo, uno, que es muy frecuente, un 20% de la población es tremendamente frecuente, y dos, que puede ser producto de múltiples situaciones que todas son menester investigar y explorar. Yo creo que eso es tremendamente importante, pero al mismo tiempo, y aquí es donde parece que frivolizáramos o que habláramos muy livianamente del tema, queremos decir que no, si usted ha tenido alguna vez una idea de querer suicidarse o ha pensado que a lo mejor se suicidaría, no es un monstruo de 7 cabezas, no es el bicho más raro de la humanidad. Más aún, hay una enorme cantidad de semejantes que han tenido la misma experiencia, que la tienen. Es solo que la inmensa mayoría de ellos no van a llegar a poner su vida en peligro. y déjame decir algo también a propósito de cuál es el enlace entre las dos cosas, porque uno, de nuevo, es algo que no podemos predecir, pero también tenemos que ver en qué consiste esa suicidalidad, y la otra pregunta es qué hacer. Porque hablamos anteriormente que es una situación que no podemos predecir, pero que sí podemos hacer cosas para prevenir, ¿verdad? Y eso no es algo tan raro, no, parece extraño que no lo podemos predecir, pero podemos prevenir. Si uno piensa, y en ese sentido hay ejemplos que son bastante claros, unos que no vienen de la salud mental o de la salud, pero sí de la salud pública. Uno no puede predecir cuándo va a ocurrir un accidente en la esquina de mi casa, pero sí puedo hacer cosas para prevenir que haya un accidente en la esquina de mi casa. Como exigir la licencia de conducir a través de un examen de manejo, exacto, por ejemplo. Que la gente si conduce no tome alcohol y usen cinturón de seguridad y que el semáforo esté bien y que esté bien señalizado, etcétera, etcétera, digamos. O sea, en ese sentido, sí. En salud pública, la vacunación, ¿ya? Uno no puede predecir a quién va a tener tuberculosis, ¿ya? Y le puede ocurrir a cualquiera. Pero si yo vacuno masivamente, puedo decir de que la probabilidad de tener tuberculosis en esa población estoy previniendo. Va a ser muy baja, estoy previniendo. Y en el ámbito de la suicidalidad y del suicidio, efectivamente se opera de esa manera. Estar lejos de armas de fuego, ¿ya? Que los medios de comunicación comuniquen de manera apropiada cuando uno... Califique apropiada, doctor Quirós, para ponerle un aprieto aquí al tiro. No, apropiado significa, a ver, no mencionar métodos, no mencionar modos. Podemos dar un ejemplo muy malo. El año pasado, de hecho, estuvimos en un programa radial con José, en que hubo una persona que se suicidó de una manera particular, y efectivamente la radio estaba diciendo al aire cuál era la forma en la cual esa persona lo había dicho. Eso no se hace, no hay que hacer. Lo que ocurrió con la película esta 13 razones por, no solamente mostraban de una manera romántica, podríamos llamarlo, el tema del suicidio, sino que además era muy explícito. Entonces, no ser explícito en las manifestaciones, no mencionar los modos y los métodos, ¿ya? Mencionar siempre las formas de ayuda que pueden haber para una persona que pueda tener ideas suicidas.
Son algunas de las cosas que puede hacer la prensa, ¿ya? El estar lejos de medios letales, ¿ya? Una de las razones que se grime por las cuales Estados Unidos está teniendo una epidemia de suicidio, efectivamente no es una epidemia porque van subiendo los números, una tendencia, es porque tienen acceso a armas letales, o sea, es porque tienen acceso a armas de fuego, ¿ya? Pero también se cree que puede tener que ver con la epidemia de opioides. Y esa es la segunda razón. Pero también la razón por la Heroína. cual disminuyen los países escandinavos o por la cual disminuye en China, ¿ya? Es porque hay menos acceso a pesticidas letales o la manera en la cual vienen envueltos es especial, al igual que en la acumulación de medicamentos que se puedan utilizar para suicidarse. Entonces, hay una serie efectivamente de medidas que se pueden utilizar para bajarla. Ahora, el asunto es que es un fenómeno que creo yo que todavía queda mucho por tratar de entender. Creo yo que estamos en un momento que es interesante para el suicidio y la suicidalidad en términos de la manera en la cual se comprende y de las intervenciones que pueden haber disponibles, tanto psicoterapéuticas, intervenciones psicológicas, como farmacológicas, ¿ya? Y así como hay fármacos que pueden producir como efecto adverso el producir ideas suicidas, también hay fármacos que puedan apagar la idea suicida. Y eso también es bien sorprendente y es importante que la gente también lo sepa, ¿ya? Y es la promesa de nuestro tiempo, ¿no? De que Es pueda la surgir promesa de eso. nuestro tiempo. ¿Mm? Sí, Claro, es difícil decirlo en corto porque también pareciera una frivolidad, pero así es. Hay medicamentos que pueden apagar la idea suicida. ¿Mm? porque como siempre pasa en ciencia, esto me gustaría, se nos está acabando el tiempo y creo que hay que cerrar con un mensaje, creo no, hay que cerrar con un mensaje positivo. Ya se ¿Qué pasó el cuánto tiempo, disculpa, a esta hora del día corre más rápido. corre más rápido? Empezamos más No, tarde, sí, llevamos, claro, estamos en la hora. pero sino porque estamos diciendo que sabemos menos de suicidio de lo que creíamos saber, pero la gente tiene que saber que eso siempre en ciencia significa que se está avanzando. Es decir, la ciencia es un aparato que aumenta el número de preguntas, no es algo que lo cierra. Y por eso está coexistiendo el hecho de que sabemos menos o que nos damos cuenta que podemos saber más, que es otra manera de decir lo mismo, al mismo tiempo de que tenemos como nunca herramientas para disminuir el riesgo suicida o para ayudar a gente que tiene suicidabilidad, y ahora ya empezamos a tener herramientas que funcionan. Eso es Y muy, quizás muy importante decirlo. y quizás porque es una distorsión. No es verdad cuando decimos que sabemos menos de lo que sabíamos. En realidad, sabemos más porque sabemos que lo que sabíamos estaba mal sabido, estaba mal, estábamos equivocados. Sabemos mucho menos, pero sabemos más que antes cuando creíamos lo que no era. Claro. No, por O al, cierto. al menos hay una evolución ahí, ¿verdad? En ese sentido. Y que es un campo abierto, y que es un campo abierto, y que estamos recién empezando a explorar, y nuestra disciplina, la psiquiatría y la salud mental, la psicología, es probable que de aquí a un cierto número, no lo sabemos, pero puede ser de años, va a poder pensar o decir, mira, aquí hay una persona con suicidalidad de tal tipo, pero aquí hay otra persona con suicidalidad de otro tipo, muy distinto. Aquí hay una persona que tiene crisis suicida que le vendría muy bien y sería fundamental poder hospitalizarla. Pero fíjate que acá hay un grupo donde hospitalizarlo no aportaría nada bueno. Más aún, podría ser mal. Podría ser negativo. Todos tenemos como psiquiatras lamentablemente la experiencia de alguien que atentó contra su vida luego de que en una hospitalización aprendió de algún otro cómo hacerlo, ¿no? Y cosas de ese tipo. Entonces, es difícil cerrar. Yo siento que no, lamentablemente quiero decir que se nos pasó más rápido de lo que debió haber pasado esta sesión. Creo que hemos teorizado en algunos aspectos, hemos hablado quizás con cierto nivel de, no académico porque no estamos dando lugares comunes en el sentido de lo que se sabe, pero académicos para hablar de lo que no sabemos, académicos para hablar de lo errados que estábamos, y a lo mejor, lo puedo creer, mucha gente estaba esperando ver este programa para quedarse con algunas ideas que le pudieran ser de utilidad, porque viven ideas suicidas ellos,
porque tienen familiares cercanos o personas queridas que saben que viven esto y necesitan saber cómo aproximarse, qué hacer. Ok, esto no sirve, pero ¿qué sí sirve? ¿No? Por ahí nos preguntaba alguien del público, ¿qué relación existe entre la suicidalidad y algunos trastornos de personalidad, como por ejemplo la personalidad limítrofe, o tiene varios nombres, digamos, pero un problema de personalidad y no una enfermedad específica? Queridos colegas, yo siento que quedamos con pendientes para cubrir la temática de la suicidalidad, más allá que del suicidio, o de la suicidalidad y del suicidio, con la gente que nos sigue en este programa. Yo propongo que pensemos en retomar algunos aspectos bien específicos, sobre todo que pudieran darle alguna herramienta, sin fantasías, sin ofertones, porque ese puede ser un problema de esta área, en donde hay que hacer esto porque de esta manera se va a evitar. No es cierto. Es posible que haya algún grado de prevención, pero no va a evitar. ¿Qué quiere decir eso? Y ahora quizás cerremos con esto. ¿Es que acaso es cierto que alguien puede no ser detenido en su intento de quitarse la vida? ¿Es que es posible, en la experiencia de ustedes, queridos colegas psiquiatras, que hay gente a la cual no vamos a poder evitar que se quiten la vida? A mí me gustaría contestar diciendo que sí hay personas que cada día con más eficiencia llegan con suicidabilidad a la consulta y podemos disminuir ese terrible síntoma. Es decir, yo no sé si con eso le estoy salvando la vida, pero lo que estoy seguro es que le estoy disminuyendo significativamente el sufrimiento. Es decir, en eso tengo que, cuando lo digo, yo lo digo por decirlo, vos, cualquier psiquiatra entrenado lo puede hacer. Es decir, ayer llegó una persona que estaba teniendo ideación suicida en el contexto de una abstinencia a un antidepresivo. Solo el hecho de entender eso y restaurar de manera adecuada ese antidepresivo para poder sacarlo más lento, hizo que esa persona que hacía 2 semanas estaba viviendo un infierno, hoy por hoy esté tranquila y comprendiendo qué le pasó. Eso, esa es una de cientos de explicaciones y de casos. ¿Y qué duda? ¿Eh? Y si salvamos a una persona, que efectivamente la salvamos, porque a veces alguien no murió por suicidio por aspectos fortuitos. Algunos de ellos son intervención no fortuita que pudo hacer alguien de nosotros, y a veces son otras cosas. A veces es un familiar que entró en el momento, a veces hay tantas circunstancias, ¿no?, que pueden evitarlo, pero efectivamente podemos, en muchas oportunidades, la intervención profesional, la intervención médica puede evitar que algo que iba a ocurrir ocurra. Es solo hablar que abiertamente y honestamente del tema, porque Así es, así es. habría que empezar por eso. Danilo, ¿quieres decir algunas palabras para cerrar? 2 cosas, pero no extenderme mucho, digamos. Una, que No, porque ya estamos pasados del tiempo hace rato. no ha pasado, pero creo que es importante terminar con algo así, mensaje esperanzador, digamos, por el tema. Uno, del relato de las personas que han tenido intentos suicidas así graves, ¿ya? El relato de personas que, por ejemplo, se han intentado tirar de edificios de altura y que por casualidad sobrevivieron, ¿ya? O del Golden Gate, un caso muy conocido. Y cuando se entrevista a personas que han sobrevivido por casualidad a un intento suicida grave, la mayor parte de las veces relatan: me estaba tirando y me había arrepentido, ¿ya? En ese sentido, es la suicidalidad, y cuando las personas hacen intento, habitualmente la ambivalencia en la actitud o la emoción del momento, ¿ya? O sea, hay cosas que empujan a que ocurra la balanza hacia un lado o de otra, pero siempre hay ambivalencia. Es decir, cuando alguien pide ayuda es por algo, o cuando alguien lo menciona es por algo. Efectivamente hay que tratar de estar ahí y actuar de la manera correcta y balancear cargar la balanza hacia el lado correcto. Esa es una cosa. Y lo segundo, hemos dicho de que la suicidalidad pueden ser distintos tipos de fenómenos, pero en muchas ocasiones, usualmente, tal como lo describía Sergio, van acompañados de angustia, ¿ya? Y esa es la emoción, ¿ah? La actitud es la ambivalencia, pero la emoción que acompaña la idea es la angustia. Entonces, el 20% de la gente puede tener idea suicida en este momento, ¿ah? De la gente que nos escucha, 1 de cada 5, digamos. No hay que sentirse culpable por eso, ¿ya? Eso. No hay que sentirse culpable por eso. ni raro. De hecho, a la cabeza puede entrar cualquier cosa. Ni pecador.
a la cabeza puede entrar cualquier cosa. El asunto es, la pregunta es, ¿y eso es peligroso? Y uno dice, sí, podría ser Puede peligroso. serlo, puede Mejor serlo. que no pase. Por lo tanto, no juegue con esa idea, ¿ya? No la alimente, no la dé vuelta, no le nada. Probablemente usted está con esa idea porque está angustiado, ¿ya? Y en ese sentido, con su médico, con su psicólogo o con otra persona, veamos qué se puede hacer con su angustia, que es generalmente el motor de todo esto, digamos, ¿ya? Eso creo yo que es un mensaje que es relativamente simple y que aplica a muchas de estas circunstancias. ¿Mm? Así es, y muchas gracias por esa aclaración, Danilo. Yo me sigo todavía con la convicción de que debemos volver sobre algunos aspectos que pueden ser útiles para la gente que de repente los necesita. A veces no van a cambiar el curso de la vida, ¿no? Es como, a ver, Danilo, los dos sabemos, y también Sergio lo sabe, que las líneas las hotlines que se llaman, las líneas de autoayuda, o no de autoayuda, las líneas de ayuda por suicidio, ¿no? Serían muy necesarias y seguro que van a poder darle la oportunidad a alguien que requería de hablar con una persona, salir del camino al suicidio que venía a lo mejor en lo inmediato. Pero también sabemos que ese tipo de fenómeno no cambia los números. ¿No es así? Las líneas de autoayuda telefónica no cambian la cifra de la prevalencia del suicidio. Es muy difícil de medirlo, digamos. También es muy difícil de medirlo, pero a eso voy. O sea, claro, el hecho de que hay cosas que no son efectivas no significa que no debieran existir. Así es. La posibilidad de alcanzar una mano, alcanzar un oído que me permita contar algo y a lo mejor bajar la angustia que estoy sintiendo y en algunos casos encontrar el camino para recibir una ayuda, porque lo que sí tenía esa persona es que tenía una depresión, por ejemplo, y no estaba siendo tratada o estaba siendo maltratada. O sea, el tema es complejo, lo dijimos y dijimos que íbamos a hablarlo abiertamente. Cuando uno habla las cosas abiertamente, no son tan claras, no son blanco y negro, pero ese es nuestro compromiso con el programa. Danilo, un gusto de verte. Sergio, igual. Que estén muy bien, cuídense. Nos vemos el próximo lunes a las 7:30 en el nuevo horario, entonces, de Hablemos Abiertamente de Salud Mental. Chao, José. Chao, Sergio. Chao, chao. Cuidarse, cariños. Igual.